Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la presencia de todos ustedes. Tenemos como invitado al doctor Claudio Stampaglia, que nos va a desarrollar el tema de la prevención del delito y la seguridad, las fórmulas y el éxito. Cuando Claudio nos dio el título de la exposición, en una charla que teníamos en un grupo de gente del GPS, yo decía, ¿qué nombre que no me termina de convencer, ¿no? Y Pepe Cosentino, que es nuestro experto en marketing, dice, no, mira, es un nombre muy vendedor, es un título muy vendedor. El doctor Sergio García iba a presentar en la reunión de hoy a Claudio, y hace un rato nos comentó que estaba realmente muy complicado porque están discutiendo un tema de presupuestario en el primer piso, y él es el que coordina la pelea y aparentemente no se puede mover del lugar. Así que bueno, tengo que hacer yo la presentación de una persona que en este último tiempo se fue convirtiendo en un amigo. El doctor Stampaglia es abogado, penalista y criminólogo, y es un experto en temas de prevención del delito. Un profesional de consulta, al punto tal que creo que tiene un récord tipo Guinness. Es el asesor de la Cámara de Diputados en temas de derecho penal y criminología. Cuando nos comentó que era asesor de la Cámara, le dijimos, bueno, pero ¿de qué bloque sos el asesor? De la Cámara, de todos los bloques, y recibe consultas y las evacúa a toda la gente. Cosa que no es realmente muy común de que una persona sea consultada por el espectro político argentino, que en términos generales tendemos más a la pelea y a la confrontación que a los acuerdos. Claudio es un expositor internacional y un referente internacional sobre temas de prevención del delito. Trabaja incluso en una serie de temas con Irving Williams, Irving Waller, un canadiense número uno, o a mi juicio número uno bis, junto con Claudio, en temas de prevención del delito. Es, digo uno bis y sé por qué lo digo, o sea, al poco de conocerlo a Claudio... Non bis in idem es el bis que él usa. Al poco de conocerlo a Claudio me dice, mira, está en Buenos Aires Irving Waller, que vino unos días, va a estar en casa y vamos a programar una serie de actividades y digamos, la agenda de cierto periodo, ¿no? Entonces, bueno, cuando el número uno viene a la casa de otro y se hace cuántos miles de kilómetros para charlar de estas cosas, es porque uno está también al lado de otro grosso y no de un pescado menor, digamos. En temas de prevención del delito, además de haber trabajado intensamente, porque es su especialidad, desarrolló una experiencia muy particular en la provincia de Neuquén, de Río Negro, perdón, específicamente en Chipoleti, y
y donde desarrolló una experiencia muy exitosa que probablemente en algún momento la comente y si no la charlaremos en otra oportunidad. Pero como consecuencia de algunas charlas que dio a la gente del GPC, también evaluamos la posibilidad de desarrollar una tarea de este tipo en Malvinas Argentinas en el próximo tiempo. Bueno, lo cierto es que en síntesis Claudio es un experto, tiene vuelo internacional, ha expuesto en todo el mundo, ha presentado trabajos en todo el mundo y bueno, y hoy lo va a presentar con nosotros. Bueno, en primer lugar quería agradecerles particularmente al Grupo de Políticas Públicas Sustentables por esta invitación, son muy amables. Y en segundo lugar también a la Universidad de El Salvador, más precisamente a la Facultad de Ciencias Económicas que coparticipa en esta charla, ¿no? Claro, el título a mí tampoco me gusta. Yo soy anti-yankee para los títulos, los admiro por cómo manejan el marketing, pero esto es casi un título yankee, le diría. Muy más yankee que de otras latitudes. Pero porque, ¿saben por qué fue? Porque me apura, me llama por teléfono, necesito ya el título. Y entonces, este fue el apuro. Y en segundo lugar, en la Cámara de Diputados, por más que mucho me consultan, qué lástima, ¿no? Porque la verdad que me siento con una frustración enorme, enorme. Y cuando algunas de las iniciativas mías en estos casi tercios del advenimiento de la democracia, que estoy allí, dieron resultado, es decir, se convirtieron en ley, como la vieja o la actual ley de droga, tan cuestionada porque se quiere volver a la penalización y demás, que es un tema que seguramente por ahí saldrá en el debate. Yo los convoco al debate después que yo hable, porque creo que lo más rico, cada uno de ustedes tendrá inquietudes distintas. Uno siente una enorme frustración, porque quiero decirles, esto lo digo públicamente en cualquier ámbito, en la misma Cámara, la Cámara no funciona. La Cámara no funciona. No tiene una comisión de seguridad, quiero que lo sepan, con lo cual ni la Cámara Baja ni la Alta, con lo cual los temas de seguridad no se tratan allí. No existe, no se pueden tratar. Y la Comisión de Penal no tiene competencia para tratar esos temas, porque es legislación penal. Así que tenemos muchos problemas en ese aspecto y el Congreso realmente no funciona, prácticamente no funciona, y creo que el nivel de los asesores y demás ha ido decayendo desde el 83, 84 hasta esta fecha progresivamente. Ahora quedan los amigos que no tienen en las distintas comisiones, que no hay juristas como los hubo en algún momento, realmente, ¿no? Es una lástima. Pero no me quiero extender en estas cosas, vamos a lo nuestro. Sí, pero es cierto, es un título marketinero, pero es cierto, absolutamente convencido que esto es así. Y es así, aunque a ustedes les parezca muy lejano esto, porque yo me imagino qué les estará pasando a ustedes interiormente cuando le hablan de la prevención del delito, porque esto no existe en Argentina. Es decir, desde ya empezamos con algo que han escuchado inveteradamente desde algunas tribunas políticas demagógicas, pero en los hechos no lo han visto. No saben qué es la prevención, ni ustedes ni yo, si yo lo puedo saber de lo académico y porque yo hago práctica de la prevención. Me voy a las villas, trabajo en las distintas provincias y en todo el mundo, desde lo práctico. Lo que me convenció de la prevención es lo práctico, no lo dogmático, justamente. Entonces la idea que tengo, como tuve hace pocos días en otra charla, es tratar que ustedes la puedan tocar a la prevención, la puedan visualizar hoy conmigo, es decir, la puedan sentir, darse cuenta qué es la prevención, esto de lo que se habla y de lo que no se hace. ¿Por qué? Porque no solo el pueblo argentino, en general muchos de los pueblos, sobre todo la región latinoamericana, tienen una concepción de seguridad compilada, unificada en un criterio que es el sistema penal. Seguridad igual al sistema penal. ¿Qué es el sistema penal? Es el trípode confirmado por la justicia, la policía y la cárcel. Esto es lo que cualquiera de ustedes entienden como los elementos o las herramientas con las cuales hay que abordar el tema de la seguridad.
no se les ocurre otra, pero no por culpa de ustedes, sino justamente porque las instituciones, los gobiernos, los sucesivos gobiernos argentinos nunca han puesto en práctica políticas de prevención. Aunque quieran decirlo, aunque algunos quieran decir que algunas sí, lo podemos discutir aquí rápidamente. También lo pongo porque es pedagógico, muchas veces la única materia de prevención de delito que se dio en Argentina tuve el honor de crearla en la UBA. Me costó años poder crear esa materia en el ciclo orientado, ¿no? Es decir, en la especialización. Y entonces, bueno, se empezaron a enganchar los chicos, tuve cursos de 200, 300 alumnos, una cosa apasionante realmente. Y como titular de criminología, también la orientación de la materia es la única materia con orientación hacia la prevención del delito. Y me preguntan los chicos, porque se enamoran de esto. Antes le parece que la novia era el derecho penal, ahora pasa a ser la criminología, y es cierto. Porque los penalistas que van a escuchar las charlas mías, porque no hay mucha gente que hable de estos temas en el país, después salen conflictuados. Dicen, ¿para qué me sirve el derecho penal? ¿Para qué me sirve la dogmática? ¿Qué resuelvo con la dogmática penal? ¿Qué resuelvo con la policía, con la cárcel? ¿Qué resuelvo con la teoría del delito? Hay abogados acá. ¿Qué resuelvo? ¿Qué cambio en la realidad social argentina con la teoría del delito? Y en vez acá me dieron una cantidad de herramientas que realmente me parece que es el camino. Vamos a ver si ustedes comparten esto que les pasa a los penalistas cuando escuchan hablar de este tema. Entonces me preguntan, ¿por qué es retórica, doctor, los alumnos, y no es pragmática? ¿Por qué está en potencia y no está en acto? ¿Por qué está de moda en los discursos demagógicos y sin embargo no se usa? Entonces yo generalmente utilizo 3 argumentos para explicarles por qué creo que en la Argentina no hay prevención del delito, ¿no? Primero, una inveterada y acuñada cultura institucional de entender, como les decía hace segundos atrás, la seguridad, el abordaje de la seguridad con el trípode del sistema penal. De ahí no salimos. Esto está tan metido dentro de las esferas gubernamentales como de la propia ciudadanía que no se eleva la mirada hacia otro tipo de soluciones. Es decir, siempre los gobiernos y la ciudadanía de una manera ha pensado en ocuparse el delito una vez que éste sea cometido. Pasa esto, porque es un tema ya de costumbre, se ha acuñado esto. En segundo lugar, aunque cuando uno lo escucha parezca medio tirado de los pelos, pero es así, nos pasa esto. A los argentinos también, en segundo lugar, el segundo argumento que utilizo, les diría casi genéticamente nos cuesta horrores trabajar en equipo, ¿no? En todos los ámbitos institucionales. Tenemos ese defecto que yo lo llamo casi un defecto genético, casi una patología, le diría, y que nos cuesta muchísimo porque nos cuesta avanzar en distintos temas de la vida nacional justamente por esta cuestión. Y la prevención es la que más lo sufre, obviamente, porque la prevención, al ser multidisciplinaria, es la que más lo sufre, este centralismo mental y operativo que existe en nuestro país. Por eso choca la prevención, por eso no entra también, porque choca contra esa cultura previa. Todo lo vemos y lo abordamos desde prismas estancos, lamentablemente. La tercera respuesta que le doy a mis alumnos o a cualquier vecino que me pregunte es que la prevención del delito tiene como uno de sus ejes centrales la participación ciudadana. A la miércoles. Y estamos jorobados también ahí. Participación ciudadana. En esto también venimos fracasando, y venimos fracasando, que es lo peor, de la manera, diría, más triste. Porque generalmente venimos escuchando de las tribunas de las dirigencias políticas que la seguridad es un problema de todos.
Esa es la convocatoria, esa es la frase. La seguridad es un problema de todos, pero no nos dan nada a cambio, o muy poco y nada a cambio de esa convocatoria. Es una mera convocatoria semántica. Esto en primer lugar. En segundo lugar, en este tema que estoy hablando de la participación comunitaria, no hay participación comunitaria en la Argentina en el tema de la seguridad porque los políticos le tienen pánico a la seguridad, le tienen miedo a la seguridad. La ministra le tiene miedo a la seguridad, los gobernadores le tienen miedo a la seguridad y los intendentes tienen pánico directamente a la seguridad. ¿Por qué? Aparece un muerto, un hecho con gran estrépito y el golpe político es muy duro en este caso. Y además le tienen pánico a que los vecinos les respiren en la nuca. Porque cuando uno trabaja, como trabajo yo, sigo trabajando y he trabajado durante más de 25 años, en distintos barrios de la Argentina y del exterior también, en experiencias que he hecho de campo, uno observa realmente que la ciudadanía es una cogestionadora de la seguridad. Entonces lo que se necesita justamente con la participación es que esta voz ciudadana tenga una usina estatal que vaya trabajando de acuerdo a las prioridades que fija la ciudadanía. ¿Y qué político, sobre todo con la cultura política argentina, se banca eso? Entonces, ¿cuál es el mejor remedio? No avivemos a los giles y sigamos poniendo la tierrita abajo de la alfombra. Yo tengo una debilidad muy especial en varios de los temas de la prevención del delito, si sos tan amable, pero hay un tema que la Argentina, si hay debes en este país en materia de seguridad, es el debe a la víctima del delito. La filosofía estructural de la legislación penal argentina está edificada sobre la figura del delincuente, históricamente. Y no ha variado, aún con las nuevas tendencias que se vienen viendo en el mundo en los últimos 20 años, fundamentalmente. No nos ha llegado todavía. Tan esto no nos ha llegado que la víctima sigue colocada en el Código Penal, en el último, en el reformado, en el de la democracia, en el mismo capítulo y emparentado con el testigo. Es decir, la víctima se la equipara al testigo, es decir, es objeto de prueba y no sujeto de derechos. Mientras tanto, en forma colateral y paralela, en el mismo momento histórico y en el mismo país, el delincuente goza de todas las garantías constitucionales del debido proceso legal. Y está bien, y si faltase alguna, que no falta, pongámosla. Pero este desequilibrio abismal, en donde la víctima está en el suelo, en todo el sentido de la palabra, y el delincuente goza de sus derechos, por supuesto que hay derechos de los que goza y no se cumplen, porque las cárceles nuestras son de un espanto, ¿no? Cumplir una pena en Argentina es doblemente penoso o doblemente agraviante, digamos. Pero esto tenemos que cambiarlo. Esto lo tenemos que cambiar, porque tenemos que decirle a la gente, y la gente tiene que saber, porque además lo siente en carne propia. Pero quiero llegar con el mensaje, ¿qué le pasa a la víctima? ¿Cuáles son los miedos de la víctima, por ejemplo? Miedo a la venganza, a ser revictimizada, en definitiva, por eso no denuncia, por eso tiene miedo a volver a ser agredida. El miedo más espantoso y lo peor que le puede pasar a una víctima, que no le crean el relato victimológico, que no le crean lo que le sucedió. En Argentina somos bastante campeones en eso. Por algo será, no sé, qué sé yo, que pim, pum, pam. Tenemos una cultura, no somos solidarios con la víctima. Entonces también
Pensemos por qué no es solidario el legislador con la víctima tampoco, ¿no? Debe escuchar las voces de la ciudadanía que no le dan mucha letra en este sentido. Al abandono o al ridículo, es un perdedor. La víctima es la gran perdedora del escenario criminal. Al maltrato del sistema penal, e incluso de sus afectos. Ustedes que son abogados que yo, han tenido que ir a los tribunales, ¿quién le informa a la víctima, aun cuando lo dice en el mismo capítulo de los testigos, que le tienen que informar cómo va el proceso? La víctima va, declara, ir a la comisaría es un parto, la tratan mal, después va al juzgado, la tratan lo más rápido posible, y después nunca más se entera de nada. Salvo que aparezca alguna cosa de las robadas que le llegan a avisar y muchas veces ni de eso se acuerdan. La hipocresía que hay sobre la víctima. Se le pide a la víctima valentía frente a la cobardía del delincuente. Esto es terrible, pero es así. ¿Por qué no le pegaste? ¿Por qué no le pusiste una perca de derecha? ¿Cómo dejaste que te hagan eso permanentemente? Se les dicen respuestas. ¿Por qué dejaste la ventana abierta? ¿Por qué no cerraste los vidrios del auto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No hay solidaridad con la víctima, ni de los propios afectos, no solo de las instituciones. Y ser víctima, ya ustedes lo saben, si algunos, Dios quiera que no, han sido víctimas de un delito más grave o menos grave, es una humillación social, es un ultraje a la dignidad, es un sentimiento de vulnerabilidad total, de invasión, de frustración, de aislamiento, de pérdida de la autoestima. Hoy está tratado desde hace ya 12, 14 años como una enfermedad psiquiátrica prácticamente incurable, el tema de ser víctima de un delito, dependiendo de la gravedad del delito, pero también dependiendo de la vulnerabilidad de la víctima. Cada uno de nosotros somos distintos, algunos somos más fuertes psíquicamente, otros menos. No vamos ahora a hablar en la anécdota, cada uno de nosotros tenemos muchísimas anécdotas de gente conocida, el impacto que ha causado el delito sobre su psiquis o sobre su físico. Es hoy considerado estrés postraumático por la revista más prestigiosa del mundo, que es la revista de psiquiatría de los Estados Unidos, consultada y vista por los mejores psiquiatras del mundo, inclusive los de la Argentina. No les quiero decir todas las enfermedades psicológicas y físicas de que se derivan de ser víctima de un delito, porque es larguísimo. Pero primero es un tema que siempre lo estudié, pero tuve que dar una charla especial para toda la dirigencia médica de la Swiss Medical y hablé del tema de la víctima desde digamos, de la problemática psicológica y de la problemática física. O sea, esto es un giro hacia el tema de la víctima de la política criminal en nuestro país, que de ninguna manera implica menoscabar ni mínimamente los derechos adquiridos por el delincuente, pero sí que equilibrar los derechos de con los derechos que hoy no tiene la víctima. La prevención del delito, ¿qué es? Para que ustedes lo entiendan. Hay dos clases de prevención, la prevención situacional y la prevención social. La prevención situacional es aquella que, con el concurso de la ciudadanía, reforzando la propia vulnerabilidad que tiene la ciudadanía, trata, digamos, de dificultar o impedir la labor del delincuente. Con esta participación colateral ciudadana. Después seguramente me podrán hacer... esta prevención nace en Inglaterra ya por el año 70 y después se fue desarrollando a lo largo de los países, sobre todo los Países Bajos, trabaja muy bien, algunos estados de Estados Unidos, Canadá lo trabaja estupendamente bien, y después lo que es digamos, la esencia de la prevención, que es la prevención social, que es sumergirse en la génesis del delito. ¿Por qué ocurre el delito? Ir a las causas del delito. Por eso la prevención es mucho más enriquecedora, porque espera al delito con estrategias, no va corriendo detrás de él como el sistema penal.
¿Mm? La prevención es anticipatoria. Y la prevención social justamente juega con todos los niveles que hacen a las cuestiones sociales, la educación, la salud, la vivienda, el desarrollo social, que ya vamos a ver enseguida cómo conjugamos todos estos elementos. Sigamos. ¿Cuál es así muy laxamente, cuáles son los problemas de la inseguridad hoy en la Argentina? Así. Por supuesto que hay cosas que faltan, ahora lo voy a decir. Aumento de la actividad delictiva, sigue aumentando el delito, es mentira que no aumenta. No tenemos del 2008 estadística del gobierno. ¿Podés hablar sin el...? ¿Puedo hablar? ¿Se escucha perfecto? ¿Sin el micrófono? Sí. ¿Escuchan bien? ¿Se escuchan bien sin micrófono? Bueno, sí, ya me estoy acostumbrado. No, yo estoy acostumbrado a hablar. Mientras ustedes escuchen, yo estoy tranquilo. Sí. No, si estoy fenómeno. Si ustedes escuchan, ¿me escuchan bien? Bueno, fenómeno. Desde el 2008, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, decidió no mostrar más las estadísticas criminales en el país. O sea, somos un país bananero. Hoy, hasta los países menos desarrollados tienen estadísticas criminales. Es más, ustedes han visto hace un mes pasado, la OEA sacó un informe diciendo que la Argentina duplica en robos el promedio de Latinoamérica en robos a el promedio latinoamericano. Y es mentira, no está muy lejos, ahora lo vamos a ver. ¿Pero por qué? Porque tomaron un solo lugar de la Argentina, porque no hay estadísticas. Nosotros estamos aumentando nuestro delito, y se lo quiero decir ahora para no decírselo después, por ejemplo, entre los 6 primeros meses del 2011 y los 6 primeros meses del 2012, los delitos contra la propiedad en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, aumentaron un 21.6%. Es una locura que aumente en 6 meses de un año al otro el 21.6%. Y la mayoría de esos robos son robos con armas. Los delitos contra la integridad sexual, como se llama en el Código Penal, los delitos de violación, abuso deshonesto, etcétera, aumentaron un 20% en el mismo semestre de un año a otro, el mismo año. Y el secuestro de estupefacientes, en esos mismos 6 meses, aumentó el 300%. Claro, uno se pone a pensar, bueno, es extraordinario, debe haber mucho mejor logística para que se haya secuestrado tanto más. Posiblemente haya una mejor logística, por supuesto. Es probable que haya una mejor logística. Ahora, lo que entra y lo que no es detectado es brutal, por una cuestión lógica de estudios criminológicos de acá y de todo el mundo, histórica. Es el ABC de la criminología. Y segundo, que el propio Cedronar, y creo que le costó, en mi opinión, el cargo al que estuvo en el Cedronar hasta hace muy pocos meses y ahora está el doctor Bielsa al frente del organismo, hizo un trabajo, se le ocurrió hacer un trabajo para ver si había más consumo de droga en la Argentina que otros años, el año pasado que el anterior. Y le dio que en la secundaria había un aumento del 12% de consumo de los chicos. En un año había aumentado un 12% el consumo de estupefacientes en los alumnos de la secundaria. Y esto no fue, obviamente fue un golpe duro para el gobierno, salió en todos los diarios, porque es un trabajo que está en la página del Cedronar, además publicado, y fue me parece que no pudo resistir ese embate, ¿no? Hay otro embate, que es el tema de la legalización y qué sé yo, pero ese fue uno fuerte. Colateralmente, Naciones Unidas acababa de sacar un trabajo de investigación en que nos coloca como los principales consumidores de la cocaína en Sudamérica. Y somos los segundos en América detrás de Estados Unidos. Entonces, algo está pasando, digamos, para decirlo de alguna manera. Algo está fallando.
las fronteras son porosas. Se nos está metiendo gente de afuera. En Uruguay también están entrando. Vamos a ver después qué podemos hacer con esto, con el tema de la prevención, por ejemplo. Hay un aumento en la percepción de inseguridad, que es el miedo. Y el miedo al delito, que lo tienen el 80 al 78.2% de los argentinos en todas las muestras que hemos podido hacer, no solo el centro que yo dirijo, que por ahí creo que es bueno decirlo, yo dirijo un centro de estudios para la prevención del delito en la Universidad de Belgrano, que es el único en el país que se ocupa de este tema. Hicimos un trabajo y el trabajo nos muestra este incremento del miedo paulatino, lo hemos hecho a través del tiempo. Lo hemos hecho con un centro de opinión pública que nos ha ayudado en el tema de las encuestas. Y el miedo hoy, en el tema de la inseguridad, es un tema que preocupa a todos los gobiernos del mundo. Le diría que preocupa tanto como la propia inseguridad. Pero nosotros no podemos seguir utilizando el viejo latiguillo, ya cansino a esta altura, de que la inseguridad es algo subjetivo. El miedo que tenemos es objetivo, esto quiero dejarlo bien claro, y que es lógico que haya más miedo que la cantidad de delitos que se cometan, porque cualquier hecho de la vida humana natural que nos agreda o que nos roce, porque el delito o nos toca o nos roza, hace de que tengamos esa sensación. Siempre va a ser mayor la sensación que el hecho concreto. Esto es natural, es naturaleza humana pura, pero es objetivo. Y el aumento del sentimiento de impunidad. Las encuestas nos siguen mostrando de que la gente descree en las agencias del sistema penal, descree en la justicia más que en la policía, por poquito, pero más que en la policía. Y todos los años sigue llevando la delantera a la justicia un poquito más que la policía. Y el sistema carcelario que hoy, digamos, está pasando por algunos problemas internos, digamos, coyunturales, en donde se ha metido un poco la política dentro de nuestras cárceles, y uno, digamos, que puede hablar con los psicólogos, con los psiquiatras del servicio penitenciario, tienen miedo de decir que no a algún pedido de salida transitoria, etcétera. Tienen miedo de decir que no. Esto se los digo de mis trabajos, de mi estudio, de mis conversaciones con los psicólogos y psiquiatras del servicio penitenciario. Primero porque de alguna manera le bajan línea para que digan que sí. Y en segundo lugar porque tienen miedo que si digan que no, afuera siempre están los amigos, digamos, ¿no? Y cuando hay una tendencia a que se diga reiteradamente que sí, hay que tener cuerpo para decir que no. No, bueno. Solo se denuncia como promedio en nuestro país el 50% de los hechos que se producen. Es decir, tenemos un 50% de delincuencia en negro. Hicimos un trabajo hace un mes, muy fresquito, que se está pasando en limpio, en donde distintos investigadores del centro que yo dirijo fueron a distintas comisarías de la capital federal y estuvieron 4 o 5 horas durante 3 días nada más. Hicimos como muestra. El 62% de las personas que van a la comisaría a hacer una denuncia son convencidas por la autoridad policial para que no hagan la denuncia, de una manera elegante. Quiero que sepa, ¿qué le pasó a usted? Me robaron el celular. Quiero que sepa que tiene para 5 horas acá. 5 horas. Un hombre que trabaja. Y ustedes cuando ven, que es increíble el trabajo, pues uno descubre que cualquier cantidad de turistas en las comisarías, que ellos sí hacen la denuncia y se quedan 3, 4 horas con toda la dificultad del idioma y demás, tratando de plasmar la denuncia, porque hay una cultura de la denuncia. Y nosotros somos lábiles en eso. Nosotros no hacemos valer y no nos ponemos la pilcha de ciudadano en la comisaría. Yo no le puedo pedir a una mujer que se ponga la pilcha a veces de ciudadano porque va con toda su vulnerabilidad a cuesta después de ser víctima de un hecho delictivo. Va con su dolor, con sus miedos, ¿no? O sea, es la doble victimización que hablábamos antes, ¿no? Justamente.
pero tenemos que cambiar. 62% de la gente que va a las comisarías se va. Y en esos 3 días, por lo menos de lo que no volvieron, porque lo lógico es, bueno, vengo mañana para ver si mañana hay menos gente. Las guardias, digamos, de las comisarías no tienen mucha gente, tienen 6, 7 personas permanentemente, tendrían que tener más, porque la gente entra y sale y se va. Tienen una persona, tienen todas las comisarías una persona con el speech para decirle a la gente que se vaya, elegantemente. Que generalmente son mujeres con un guardapolvo celeste, que son las que se ocupan. ¿Qué viene a denunciar? Tal cosa, mire, tiene para 5 horas, ¿no? Yo le diría que... Este es un temón, porque aparte, si tenemos mucho delito, de alguna manera, y una gran cantidad de delito que no está graficado y no está expresado en las estadísticas, esto es como la inflación, ni más ni menos. Sigamos. No, estaba hablando de esto, disculpame. ¿Qué pasa con nuestra justicia, justamente? ¿Por qué la prevención, no? ¿Qué pasa con nuestra justicia? De todos los hechos que se denuncian, de este 50% de los hechos que se denuncian, solamente un 3% llega a condena. Y el 7% pasa a juicio oral. Lo podemos decir al revés. Pasa al juicio oral el 7 solamente, y del 100% el 7 pasa a juicio oral, y de ese 100 terminan solamente un 3% con una condena. Algo no funciona. El sistema penal no funciona, no se investiga en el país. Los fiscales no tienen herramientas para investigar o no trabajan. Los jueces de instrucción están trabajando mal, algo está pasando. Y ustedes saben una cosa, que sí, por supuesto que algo está pasando y que se investiga mal. Pero en Estados Unidos, en donde el presupuesto en justicia es brutal, y en el sistema carcelario ni le hablo, el sistema carcelario americano tiene un presupuesto equivalente al presupuesto nacional argentino, nada más que las cárceles americanas. 2 millones, casi 600.000 personas, 2.550.000 personas, un tercio de los presos del mundo está en Estados Unidos. Algo no pasa. ¿Sabe cuántas condenas hay en Estados Unidos? Que uno tiene otra idea. El 5% del 100% de los hechos denunciados llegan a condena. Quiere decir que el sistema penal no funciona, ni aún en aquellos países en que la justicia funciona porque tiene medios técnicos y humanos, cantidad de gente, buenos salarios, una tecnología de punta. Descoordinación de los trabajos. Esto en la Argentina es terrible. Los jueces y la policía van por cuerdas separadas. Hablábamos antes de trabajar en equipo, no existe esto. Y es más, se tienen bronca. Uno le tiene bronca porque le tiene como, siente que son, digamos, otro estrato, ¿no? La magistratura o la justicia en general con la policía. Y la policía que se siente menoscabada por la justicia, que gana enormemente menos que la justicia, y que siente que, en definitiva, lo que la justicia hace mal la pagan ellos, digamos, de alguna manera. Que esto no es tan así, porque yo, cuando hablo con la policía en todo el país, viajo por todo el país, digo, usted no le tiene que importar que la justicia largue a los presos. ¿Para qué vamos a trabajar si lo largan al otro día? A usted no les interesa, además, no es culpa de ese juez. Usted sabe que hay un plenario en la Argentina que hoy hasta un homicida confeso, puede estar en libertad mientras dure el proceso, perfectamente. Es decir, hay jurisprudencia plenaria que avala y posibilita que hoy hay una laxitud enorme de las libertades. Ojo, yo no soy de restringir las libertades, ¿eh? La libertad es la norma y la restricción es la excepción. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que hoy, a consecuencia de esta jurisprudencia dominante y casi obligatoria, por más que se discute esto, se utiliza obligatoriamente, si los plenarios son obligatorios o no, lo utilizan todos los jueces.
Déficit de control de política de organización deliberada. Ni quiero decirle más nada porque ustedes lo están viendo, todo esto que está pasando, esta gente que sale y comete hechos al otro día. En las cárceles argentinas son un ámbito de reciclaje criminal, lisa y llanamente. Así que con estos elementos tendrían que nuestros jueces de ejecución penal analizar en más profundidad, no solo designar más jueces de este tipo, porque es muy poco, sino analizar más profundamente y poner en duda muchas veces los dictámenes de los psicólogos y psiquiatras, porque si yo sé que los psicólogos y psiquiatras les cuesta horrores denegar una salida transitoria o dar una libertad condicional, los jueces supongo que lo deben saber también. Entonces, para eso habría que crear, que la ley lo creó, pero no, como siempre las leyes crean las cosas, pero el gobierno no lo pone en práctica, que los propios jueces tengan su cuerpo forense de peritos propio para poner en duda o hacer un nuevo estudio a aquellas personas que puedan pedir una libertad anticipada, una salida transitoria o una libertad condicional. El aumento del narcotráfico del que hablamos y del consumo de marihuana, cocaína y paco, psicofármacos cada vez más, aumento del consumo del alcohol. Vamos para adelante. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, y esto el derecho penal tampoco nos va a dar la solución, el sistema penal, ¿por qué se llega a cometer el delito? ¿Por qué el ser humano, sea menor, sea mayor, llega al mundo del delito? ¿Cuáles son los factores de riesgo, como le llaman en criminología, para llegar al delito? Acá los tenemos, pero no lo tenemos porque lo dice Claudio Estampaglia, o porque lo dice un autor en particular. Esto es un trabajo que se ha hecho con más de 3 millones de muestras en el mundo, de estudios de personas sometidas a proceso penal en el mundo, en el cual intervino Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad, que es el más importante del mundo, con sede en Montreal, Canadá, y la Federación, esto es muy importante, el FESU, que es la Federación Europea de Seguridad Ciudadana, que congrega a todos los alcaldes de Europa en los temas de seguridad. Porque hoy, quiero adelantárselo, la verdadera prevención y la verdadera lucha contra la seguridad la están llevando a cabo los intendentes. Exclusión social, no es pobreza, ¿eh? Vamos al norte y se dan cuenta, no es pobreza la exclusión social. La exclusión social es salir del sistema. ¿Salir del sistema de qué manera? Porque la pobreza es una pobreza tábica, la que hay en el norte, que se lleva con orgullo, y ahí robar es un pecado. Así que no pasa por ahí. La exclusión social es carencias, distintas carencias que nos sacan del sistema. Carencia en educación, carencia en salud, carencia en vivienda. Eso es exclusión social. Aumento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, que la Argentina, entre el 10% de los que más tienen y el 10% de los que más no tienen, estamos más o menos en 40 veces más, cuando el promedio del análisis estructural económico en el mundo dice que el país ideal es cuando hay 12 veces de diferencia entre estos dos segmentos sociales. Nosotros tenemos 40 veces la diferencia. La deserción escolar en la Argentina, cuando nosotros vemos todos los estudios, bueno, el centro que yo dirijo ha hecho muchos estudios en estos temas. Uno de los últimos fue, entrevistamos a 200 chicos internados en los distintos institutos acá de la capital federal, y allí, por ejemplo, entre otros, que tuvo mucha repercusión en los medios, en este tema en particular, el 87% de los chicos no pasaron tercer grado. Y cuando uno va, acá en la capital hay un poquito más de control, pero en el resto del país, porque es un tema, yo lo trabajo mucho con las escuelas, los colegios primarios, secundarios, la primaria es obligatoria, ahora la secundaria también es obligatoria, no hay ningún tipo de control. No hay control. Este es el país de los no controles. Como una de las cosas del rasgo distintivo. Cultura de la violencia en general y de la violencia intrafamiliar en particular.
es un problema de la región latinoamericana y nuestro país no es ajeno a esto. Es más, es el continente más violento del mundo actualmente. Por eso, en general, los grandes organismos internacionales ponen su mirada en Latinoamérica a ver si se puede trabajar. Dejaron de ponerla en África y la están poniendo en Latinoamérica para trabajar en los temas de la violencia, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver una disquisición menor, tal vez un poco psicológica, si nos ponemos a ver que esta cultura de la violencia, ¿por qué yo digo esto y por qué los estudios de todos estos organismos dicen esto? Si nosotros nos podemos analizar qué pasa en nuestras familias, qué pasa en la familia en general argentina, porque nos interesa nuestro país en primer lugar, qué pasa en nuestras relaciones personales, qué pasa en las relaciones, cuando digo familiares, padres-hijos, por ejemplo, de la pareja, del matrimonio, el papá y la mamá, ¿qué está pasando? Vemos de que hay una suerte, se nos ha ido metiendo, de alguna manera, desde distintos ámbitos, propios y ajenos, sutilmente seguramente a veces, otras veces no tan sutilmente, que la violencia es la mejor herramienta para la resolución de conflictos. Por eso, yo pego un trompadón acá y la discusión se terminó, acá no se jode más, vos te callás, yo gané la discusión. Y esto está aceptado cada vez más. Y en esto tampoco se trabaja, aunque hay muchas ONG, gracias a Dios, que vienen trabajando como pueden. Pero institucionalmente, salvo algún esfuerzo de la Corte, y en general se trabaja poco y mal. Y nos ponemos cada día una piedrita en esta mochila que tenemos atrás, hasta que nos quedamos solos en la vida. Porque ya no podemos bancarnos más la mochila, es muy pesada. Somos asociales al final de la vida. Nadie nos quiere. Y cuando digo, bueno, por eso le hablo de la violencia intrafamiliar, de estos chicos, mire, creo que no, sí, traje las 200 encuestas, si quiero después en el debate le leo una o dos cualquiera, se van a querer morir. Lo que opinan los chicos que están internados. ¿Cómo están? ¿Qué sienten? Algunas de las cosas surgen acá. La facilidad en el acceso de las armas de fuego, y también le diría de las armas blancas, últimamente que se está viendo mucho. Excesivo consumo de alcohol y drogas, lo que estuvimos hablando, cada vez más, sigue en aumento. Y en esto trabajó mucho el centro que yo dirijo, la falta de sentido de la vida. Este mundo no es para mí, sobre todo en los segmentos más juveniles. Este mundo no está hecho para mí. Este mundo es un mundo de los adultos, no tengo proyecto, miro hacia adelante y no veo el horizonte. Y en esto hay que trabajarlo. Vamos a ver la prevención cómo lo hace esto. Nosotros no tenemos un liderazgo en materia de seguridad en nuestro país. Y no estoy hablando por la ministra ni haciendo... No tenemos un liderazgo real y cabal en materia de seguridad. ¿Y qué es liderazgo? Nosotros estamos equivocados. En general el argentino cree que el liderazgo es ser un tipo atractivo, ser un tipo que tiene una buena imagen, tener carisma. Y no es eso. En el mundo, en las ciencias sociales, hoy se define el liderazgo como con dos palabras: gerenciamiento y disciplina. Gerenciamiento y disciplina. Esas dos palabras, esas dos expresiones con un contenido enorme, son las que conforman hoy en el mundo moderno la palabra liderazgo, como rol social. Y líder no solo es el político, está el religioso, está el social, obviamente, está el gremial, etcétera, el profesional. En segundo lugar, la coordinación de política, fundamental. Hablamos antes, compartimentos estancos, no sabemos trabajar con las otras áreas. Y en prevención, si no trabajamos con las otras áreas, estamos fulminados. Por eso digo que el ministro de Seguridad de un país, yo luché mucho para que haya un Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque los argentinos, mientras seguía haciendo seguridad y justicia y derecho humano, la seguridad quedaba a la cola. Se mezclaba todo y no hacían nada de nada ninguna de las tres cosas. Entonces yo venía diciendo, hagamos un Ministerio de Seguridad para tener más centrada la cosa, por lo menos. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos esta inveterada, como decíamos, mala costumbre de no trabajar interáreas, porque el ministro, un verdadero ministro de seguridad está en
verdadero ministro de Seguridad es un ministro coordinador, trabaja con el ministro de Educación todos los días, con el ministro de Salud todos los días, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Acción Social. Porque los programas son multidisciplinarios, del ABC de un ministro. No solamente un tema, a ver si pongo 2 patrulleros más, nombro algún juez más o veo si construyo una cárcel más. No pasa por ahí el trabajo de un ministro de Seguridad. Compromiso con la permanencia, rápidamente. Cambiamos. No tenemos expertos en estos temas, no tenemos, y los pocos que tenemos, bueno, están desperdigados. Más trabajan afuera, son más conocidos en el exterior que acá. Juegan con un partido político, cuando vienen otros se tienen que ir y así andamos, ¿no? Por la vida. Participación comunitaria, el temón, lo hablamos antes, el eje. Socializar y democratizar la discusión de la seguridad. Y para eso, como le decía antes, tenemos que ponernos esa picha de ciudadanos. Tenemos que hacer respetar nuestras condiciones de ciudadanos. No tenemos que permitir que nos pasen para adelante o que un problema como es el delito, que nace y se nutre de la propia base social, sin embargo, cuando la mirada del dirigente político pasa por arriba de la base social y mira allá al fondo del horizonte donde no hay nada, porque no, como aquella vieja frase, ni siquiera despunta el alba. Participación comunitaria, cogestión de la seguridad. No hay mejores diagnosticadores que la sociedad. Yo les aseguro que trabajo en los barrios, trabajo en muchísimos barrios de la capital federal y de muchos lugares de provincias, de otras provincias, no hay mejor usina, no hay mejor diagnosticador y no hay mayor compromiso que el vecino entregado trabajando en estos temas. Hasta las 12 de la noche, las mujeres no le dan de morfar a su marido, y siguen, no se quieren ir, quieren seguir trabajando. ¿Y con qué? Por eso los políticos no lo puedo entender. ¿Cómo agradecen cuando, por más pequeñito, que le hayan puesto el foquito de luz en esa cuadra que no se veía? Eso solo, ¿cómo lo agradecen? Esto no lo saben los políticos. Muchos líderes han construido su éxito político transitando bien sobre los temas de la prevención, sobre todo la prevención de delitos, la seguridad desde la mirada de la prevención. Acá no, como le tienen pánico, como claro, no se hacen las cosas, siempre van a perder. Entonces, ¿dónde van a ganar? Por eso es un tema. Pero lo que no saben también, que la ciudadanía es mucho más sabia que la dirigencia política. Porque un político que lleva adelante estrategias